Hola, yo soy el Dr. Vic y bienvenidos a otro video. A lo largo de la pandemia de COVID-19, en mi canal, ustedes saben que he hablado de varias cosas. La luz ultravioleta, los cubrebocas y los desinfectantes. En esta ocasión quiero hablarles de algo que me han pedido demasiado, y es la distinción de los diferentes equipos por los que tú puedes obtener oxígeno. Sin el oxígeno no podríamos estar vivos, la vida en la Tierra sería imposible. Pero tú sabes, ahí sentado, viendo tu celular, ¿cuál es el porcentaje de oxígeno del medio ambiente el que tú estás respirando? Déjame decirte algo, es 21%. Lo demás se compone de otros gases, como por ejemplo el nitrógeno. Nosotros a esta concentración, con nuestros pulmones y con la altura en donde vivimos, es suficiente tener 21% de concentración de oxígeno para vivir. Sin embargo, hay ciertas situaciones donde no es suficiente. Por ejemplo, en enfermedades como la neumonía, COVID-19. Por lo tanto, a lo largo de la historia, el oxígeno no nada más es un compuesto, no es un elemento, sino también es un medicamento que usamos en medicina. Este medicamento es sumamente necesario y para tenerlo o concentrarlo necesitamos diferentes métodos. Uno muy conocido son los tanques de oxígeno. Los tanques de oxígeno se usan para los pacientes que necesitan oxígeno, que su cuerpo ya no puede concentrar más el oxígeno dentro de sus pulmones. Dentro de los pulmones hay un lugar que se llama alvéolos. Ahí se lleva el intercambio de oxígeno entre la sangre arterial y la sangre venosa. Muchas enfermedades intervienen para que el oxígeno llegue a ese punto anatómico. Hay dos conceptos importantes que tenemos que ver de lo que voy a hablar. El primero es concentración y el otro es flujo. La concentración es la cantidad del elemento que vas a encontrar en un espacio. Eso es cuando nos hablan concentración de oxígeno al 80%, al 70%, al 20%, al 100%. Y flujo es el volumen y velocidad por unidad de tiempo que llega el elemento a un lugar. O sea, 5 litros por minuto, 8 litros por minuto o 10 litros por minuto. Hay que hacer estas dos distinciones para saber cómo va a funcionar todo. Te voy a hablar un poco de los tanques de oxígeno y qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Los tanques de oxígeno te pueden dar una concentración del 99% de oxigenación. O sea, excelente. El flujo también lo puedes controlar. Puedes llevarlo a cualquier lugar, es portátil y vas a obtener el oxígeno más puro fuera de lo que estás respirando. Eso puede ayudar mucho a los pacientes que están gravemente enfermos. Y obviamente se utiliza para los pacientes hospitalizados, así como pacientes intubados, con cánulas o con mascarillas. Una desventaja de los tanques de oxígeno es que hoy ya no es suficiente. Y no te digo nada más en México, te digo en el planeta. No hay cantidad de tanques de oxígeno que sean suficientes para suplir la demanda de oxígeno que hoy en día se vive en el mundo. Y esto es por las neumonías que hay todos los días. Puedes ver que ya hay vacuna, puedes ver que estamos mejor, puedes ver que ya no hay semáforos rojos, semáforos naranjas, puedes ver que ya no hay restricciones internacionales. Pero te voy a decir algo, la realidad de los hospitales sigue siendo la misma. Las salas de terapia intensiva, pregunta a cualquier hospital, no te digo de México, de todo el planeta. ¿Qué es lo que tienes más? Y te van a decir neumonía por COVID-19. Eso no ha cambiado. Es por tanto necesario tener oxígeno puro. Los hospitales necesitan eso. Pero hay un porcentaje inmenso de pacientes que no están hospitalizados y también van a necesitar oxígeno. Estos se pueden beneficiar del tanque. Ahora te voy a decir una desventaja del tanque de oxígeno. El tanque de oxígeno no es eterno y depende de cómo tú lo utilices, cuántos litros por minuto le vayas metiendo o qué concentración le estés poniendo. Evidentemente son 100%. Dura poco, es sumamente pesado y dependes que te lo rellenen si lo vas a utilizar en casa. Esto puede ser un poco difícil principalmente hoy. La Organización Mundial de la Salud acaba de sacar un documento que actualiza todo el tiempo, cada mes, y te hace una comparación entre las ventajas y desventajas de los tanques de oxígeno y lo que te voy a hablar a continuación, los concentradores de oxígeno. Este es un concentrador de oxígeno. Es un aparato electrónico que convierte el aire ambiente y lo concentra en oxígeno. Consta de varios procesos de ingeniería
un poco complicados, pero fáciles de entender. Un concentrador de oxígeno no te puede dar una concentración del 100% de oxígeno como evidentemente un tanque de oxígeno, pero puede acercarse. Esto depende mucho de lo que te había hablado anteriormente, del flujo. Entre más aumente el flujo de un concentrador, o sea, que sea de 5 litros, 7, 8, 10 o hasta más, va disminuyendo la concentración que te ofrece. Esa es una desventaja. Una gran ventaja sería que literalmente no se acaba, a menos de que se acabe la energía eléctrica. Él te puede seguir convirtiendo el oxígeno constantemente mientras haya una fuente de electricidad. No se tiene que recargar y si lo ves económicamente, no tendrías que comprar tantos tanques de oxígeno. Pero eso sí, fíjate muy bien en el flujo que tú necesitas. Hay ciertos pacientes gravemente enfermos que necesitan flujos altísimos y esto no lo puedo ofrecer. Pero hay pacientes moderadamente enfermos que sí pueden beneficiarse de uno de estos. Te voy a explicar rápidamente cómo funciona. Estamos cerca del aire atmosférico. Nuestro concentrador lo que va a hacer es absorber el aire atmosférico. Aquí, después de esto, hay un compresor de ese aire atmosférico. Ese compresor va a recibir principalmente nitrógeno y oxígeno, que son los compuestos más abundantes en el aire. Esto va a pasar por un calentador, que está más o menos por aquí. Ese calentador va a separar estos dos gases, dependiendo sus densidades. Después va a pasar a otra cámara, una cámara que está por aquí. Luego, en esta parte tenemos un depósito de zeolita. La zeolita es un compuesto que ayuda a separar el oxígeno del nitrógeno. Y aquí hay 3 depósitos que van a manejarse por densidades y presiones, los cuales van a desechar el nitrógeno hacia afuera y van a purificar el oxígeno hasta traerlo hasta acá. Y podemos obtenerlo a concentraciones, dependiendo su flujo, arriba de 90. Estas puntas nasales nos ayudan a oxigenar a pacientes que no están tan graves. Les voy a enseñar rápidamente ahora sí el funcionamiento. Puedes ver, ya está encendido y ya empieza a trabajar. Todo el aire que está aquí donde grabamos en esta bodega lo está absorbiendo y está pasando por todos los procesos que te dije ahí. Básicamente es separar el nitrógeno del oxígeno. Aquí los concentradores tienen una opción de flujos. Aquí estamos manejándolo a 5 litros por minuto. Son flujos normales para pacientes que no requieren una oxigenación tan agresiva. Por ejemplo, los pacientes que están moderadamente enfermos en la enfermedad COVID-19 se pueden beneficiar de esto. Que puedan estar saturando abajo de 94, incluso abajo de 90. 5 litros por minuto puede ser suficiente. Aquí vamos regulando si queremos tenerlo a menos flujo o más flujo. Prácticamente es como si estuviéramos en una habitación de un hospital, pero con un aparato electrónico y no estamos conectados realmente a un flujo de oxígeno fijo, sino en una fuente que transforma el aire en oxígeno. Y ahora te voy a enseñar los diferentes tipos de concentradores de oxígeno que existen. Los de uso doméstico y los de uso médico. Este es un concentrador de uso doméstico. Realmente la concentración de oxígeno va bajando de acuerdo al flujo que vaya subiendo. Déjame explicarte. Ahorita te voy a poner una tabla aquí. Entre más flujo vayas pidiendo, menos concentración de oxígeno vas obteniendo. Sin embargo, no es un concentrador malo, es un concentrador necesario. Es accesible y es económico. Ciertos pacientes se pueden beneficiar, pero no todos. Déjame te enseño cómo funciona. Aquí pueden ver que el flujo está en 1 litro y la pureza está en 95. Eso es algo bueno. Pero si aumentamos el flujo a 2, la pureza empieza a bajar, incluso hasta 80, 75. Vamos siguiendo aumentando el flujo, baja la pureza, 63%. Nos puede dar un mayor flujo, pero la concentración de oxígeno no es tan buena. Esto no es una mala noticia, esto es esperado.
ya que un aparato de este tamaño es excelente para generar oxígeno. Estos pueden ser útiles para pacientes que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tengan neumonías leves a moderadas o incluso que puedan tener algún ataque de asma y necesiten oxígeno. Este es un concentrador de oxígeno de uso médico. Estos alcanzan flujos y purezas de oxígeno mayores a los de uso doméstico. Déjame enseñarte cómo. Welcome to use our oxygen concentrator. Please keep the humidifier bottle clean. Intelligent oxygen begin. En este punto, el concentrador de oxígeno tarda un poco de tiempo en convertir el aire ambiente y purificarlo en oxígeno. No sé si alcanzan a escuchar esa válvula. Cada vez que ocurre eso, es que está haciendo un cambio de presiones, concentraciones y temperatura para separar los dos gases, que es el nitrógeno y el oxígeno. La pureza o la concentración de este tipo de concentradores de oxígeno para el oxígeno es más escalable o más saturable, por así decirlo, que los domésticos. Puedes soportar flujos más altos y te puede seguir dando una concentración decente. A los concentradores de oxígeno podemos conectarles varias cosas. Por ejemplo, las puntas nasales. Las puntas nasales sirven para pacientes con una oxigenación todavía un poco arriba de 85%, 87%, 90%. Puedes también conectar mascarillas con reservorio o incluso nebulizadores. Este yo lo recomendaría para pacientes leves, moderados e incluso ciertos pacientes graves que necesitan oxígeno, pero depende del paciente y una indicación médica clara por un médico que esté capacitado. La ventaja de estos es que puedes tenerlos en tu casa y no se tienen que recargar. Sí, los concentradores salen un poco más caros, es una desventaja, pero a la larga si haces la conversión entre el número de tanques de oxígeno que vas a utilizar y el concentrador que acabas de comprar, literalmente es casi lo mismo. Y ahora les voy a enseñar el hermano mayor de los concentradores de oxígeno. Este, como pueden ver, tiene capacidad para oxigenar a 2 personas al mismo tiempo sin perder la concentración de oxígeno. No baja de 93% de pureza. Tú puedes tener a 5 litros por minuto a una y 5 litros por minuto a otra y la pureza va a ser la misma. Los concentradores de uso médico pueden soportar más flujo obteniendo la misma concentración de oxígeno, a diferencia de los domésticos. Esto quiere decir que ya está concentrando el oxígeno y podemos poner el flujo. Este flujo nos los da, como podemos ver acá abajo, al doble, o sea, a 2 personas al mismo tiempo. Puedes subirlo también a 10 litros por minuto y vas a seguir obteniendo la pureza por arriba del 93%. Quiero agradecer a Inmetex por permitirnos usar sus instalaciones y prestarnos sus concentradores de oxígeno. Es una tienda en línea donde puedes comprar los que tú quieras, pruebas COVID o desinfectantes. Te voy a dejar el link abajo por si tú quieres conseguir algún tanque de oxígeno, tengas alguna duda con estos productos o tengas algún familiar que lo esté buscando. Yo soy el Dr. Vic y voy a seguir hablando de este tipo de productos y quiero que me dejes tus dudas en la caja de comentarios. Espero podamos llegar tal vez a unos 80,000 likes o 80,000 me gusta por este tema que me han pedido demasiado sobre el oxígeno y los concentradores de oxígeno. Dime qué tema te gustaría ver y cómo funciona ese aparato en medicina. Te dejo abajo en la descripción todas mis redes sociales para que me sigas. Yo soy el Dr. Vic y nos vemos en el próximo video.